Mario más multidisciplinar, de médico a deportista. Dr. Mario 1990, Mario Party 1998, Mario Golf 1999, Super Smash Bros. 1999, Mario Tennis 2000. Desde la primera entrega de NES, Mario se convirtió en un personaje omnipresente en Nintendo. El fontanero italiano no solo protagonizó juegos de diversa índole, sino que también iba a los que dotaba de un sello de calidad. Su presencia en juegos como Golf 1984, Wrecking Crew en 1985, NES, Open Tournament Golf de 1991 o Punch-Out de 1984, hacía de árbitro, ayudaron a construir una poderosa imagen de un personaje que ya habitaba las casas de todo el mundo como un miembro más de la familia. Una de las sagas más conocidas en este sentido fue la de Dr. Mario, un juego de puzzles a rebufo del celebérrimo Tetris. El título, que tras servir de juego de lanzamiento de Game Boy en 1989, alcanzó una difusión casi universal. En el caso de Dr. Mario, el jugador debía ir eliminando píldoras de colores conectando estas con bacterias que se repartían por la pantalla. El título tenía una disposición muy Tetris, con una pantalla vertical en la que las píldoras caían de la pantalla superior, aunque con un ritmo y un tipo de encaje algo más sencillo que su competidor. La primera entrega se lanzó en 1990 para Game Boy y NES, con algunas diferencias evidentes, sobre todo porque la pantalla de la consola portátil era monocromática, y a continuación dio el salto a Super Nintendo con Tetris y Dr. Mario 1994. Un recopilatorio que buscaba aunar el éxito de los dos nombres, y con Dr. Mario 64 2001 para Nintendo 64, en este se realizaron importantes mejoras visuales y Wario estaba como alternativa en el modo historia. Uno de los atractivos del juego fue precisamente el de las partidas de 4 mandos. Otra de las facetas secundarias del fontanero italiano, quizá la más interesante y provechosa para la compañía, es la que desarrolló en los juegos deportivos, ya que en la época de NES, Mario había protagonizado algunos juegos del ya mencionado NES Open Tournament Golf, aunque no llevasen su nombre en portada. Tras varias entregas en NES, Famicom Disk o Super Nintendo, esto cambió en 1999 con la llegada de Mario Golf, que se lanzó a la vez en Nintendo 64 y Game Boy Color. En realidad, no se trataba de un único juego, sino de dos bastante diferentes. El modo historia, buen ejemplo, por ejemplo, era muy distinto. En la consola portátil, el título contaba con una original campaña para un jugador, con varios niveles y la posibilidad de subir estadísticas y mejorar el personaje a medida que se avanzaba. Por su parte, en Nintendo 64 se apostó más por modalidades clásicas como la del torneo, el más puro estilo de Mario Kart y otras de desafíos en la que lo más importante no era hacer un hoyo bajo par, sino conseguirlo en el menor tiempo posible. Aunque para ello se dedicasen muchos golpes, o bien mediante la consecución de pruebas de habilidad y puntería, los personajes elegibles eran los habituales en los juegos de Mario, que también protagonizaban la portada. Como curiosidad, podían transferirse algunos personajes de una versión a otra mediante Transfer Pack, un artilugio creado para Nintendo 64 a fin de conectar juegos para Game Boy Color. La saga consiguió su andadura con varias entregas más en casi todas las consolas posteriores de Nintendo, siempre con el mismo objetivo: introducir el juego del golf de una manera accesible y con elementos de una aventura. Además, se añadían algunas habilidades especiales con los protagonistas, que orientaban la experiencia hacia la diversión y no tanto hacia la simulación. Mario Golf, Toadstool Tour 2003 de GameCube, Advance Tour de 2002 en Game Boy Advance, World Tour de 2014 en 3DS y Super Rush 2021 en Nintendo Switch han ido completando la subserie y teniendo presencia en distintas plataformas de Nintendo, siempre desarrollados por Camelot Software, encargados de la franquicia desde sus orígenes. Más interesante es el nacimiento de la saga de Mario Tennis, porque no se ideó para ninguna de las consolas principales de la compañía, sino para Virtual Boy. Durante la primera parte de la década de 1990, Nintendo estuvo trabajando en un dispositivo de realidad virtual revolucionario, aunque detrás de este proyecto estaba Junpei Yokoi, una de las mentes más brillantes de la compañía,
Virtual Boy acabó siendo uno de los fracasos más sonoros de la empresa. El aparato consistía en un visor con soporte fijo que debía colocarse en la mesa, por lo que el jugador debía sentarse y mirar a través de él. La incomodidad no era su única limitación, puesto que solo contaba con 2 colores, el negro y el rojo, y muy poca resolución de pantalla. Se desarrollaron muy pocos juegos para él y rápidamente fue relegado al olvido. Con Mario Tennis en 1995 para Virtual Boy, Nintendo buscaba en otro deporte el mismo impacto que consiguió Super Mario Kart en el género de conducción. Para ello, la compañía se sirvió de buena parte de los personajes de la saga de Super Nintendo. Aunque el juego tenía virtudes, el tamaño de los protagonistas, la variedad de golpes y la sensación de profundidad abundaban más los defectos. El ritmo era muy lento, las limitaciones del visor de uso individual impedían la opción del multijugador y no contaba con modalidades. Fue 5 años más tarde cuando Mario Tennis del año 2000 se convirtió en el auténtico éxito. De la alianza entre Nintendo y Camelot surgió el potente producto deportivo y a la vez familiar que supo aprovechar al máximo las capacidades de Nintendo 64, además del evidente salto gráfico respecto a la primera entrega. La sencillez y eficacia con la que se aplicaron los controles y las respuestas de estos convirtieron al juego en una de las referencias de la tercera consola de sobremesa de Nintendo. Con tan solo 2 botones podían darse golpes normales y cortados, dejadas globos y disparos más fuertes o cargados. Todo el mundo podía entender con facilidad su funcionamiento, un punto a favor que se multiplicaba con la posibilidad de jugar con 4 mandos, 2 contra 2, algo que lo hacía mucho más atractivo que los turnos obligados de una partida de golf. Además, tiene el honor de haber sido el lugar en el que debutó Waluigi, el némesis de Luigi, que aparecería en posteriores títulos. La presencia de modalidades extra similares a las de Super Mario Kart, como Bowser Stage, donde se usaban todo tipo de potenciadores y objetos, o la gran cantidad de personajes, una veintena, hacían el resto, con la misma estrategia que se siguió con Mario Golf. Se lanzó casi a la vez la versión para Game Boy Color, que curiosamente también traía consigo un modo historia con tintes RPG y la posibilidad de transferir personajes de un juego a otro. Nintendo subió la apuesta en 2004 con Mario Power Tennis para GameCube, sus ya míticos Power Shops y las diferencias jugables entre pistas, volviendo a apostar por elementos RPG de Mario Tennis Power Tour 2005 para Game Boy Advance, algo que parecía ser característica esencial de los juegos portátiles, y amplió la saga con hasta 3 entregas más que, sin embargo, no triunfaron ni entre la crítica ni entre el público. La fiesta absoluta, Mario Party. La naturaleza multijugador del Nintendo 64 había demostrado ser un filón para muchos juegos tanto de Nintendo como de las empresas que habían decidido publicar en la consola. Sus prestaciones técnicas y sobre todo la existencia de los 4 puertos para los mandados lo convirtieron en el accesorio ideal para jugar en compañía. Esta naturaleza festiva alcanzó su cúspide con la saga Mario Party en 1998, creada de la mano de Hudson Soft, conocidos por ser los padres de la saga de acción tipo laberíntico Bomberman. La propuesta era tan sencilla pero directa como si se tratara de un juego de mesa. 4 personajes en un tablero tiraban los dados, avanzaban por distintas casillas y cuando acababa la ronda participaban en un minijuego de manera diversa. Todos contra todos, 2 contra 2, 1 contra 3, con el objetivo de conseguir monedas, comprar objetos que facilitaran el avance por el tablero y finalmente obtener las estrellas, que es lo que acababa dando la victoria. La clave del éxito de Mario Party fueron unos minijuegos cortos, sencillos y aptos para todos los públicos. De hecho, los jugadores menos hábiles podían disfrutarlos sin problemas. Consistían, por ejemplo, en memorizar secuencias de movimientos de stick analógicos para empujar a los rivales fuera del escenario mientras todos están encima de una enorme pelota. Otra de sus virtudes fue la variedad de sus tableros y los efectos incluidos, diferentes según la temática concreta. La propuesta convenció a Nintendo y un año después salió a la venta Mario Party 2. El título no era una mera expansión de lo que se había visto 12 meses antes, sino que las opciones de juego se multiplicaron. Todos los tableros eran nuevos,
Se crearon más minijuegos y se añadieron elementos estratégicos en la tirada de los dados. Además, se mejoró la interacción entre los jugadores, que ahora podían retarse para robarse monedas. Entre los minijuegos, se decidió no incluir aquellos que obligaban al jugador a girar rápida e insistentemente el joystick analógico, y por ello, una razón sorprendente, algunos usuarios, al usar la palma de la mano con esta dinámica, habían sufrido lesiones. Esta peculiar consecuencia del diseño del juego había derivado en demandas millonarias en Estados Unidos, hasta el punto de que la oficina del fiscal general de Nueva York tomó una decisión inaudita. Obligó a Nintendo a comprar guantes protectores para quienes tuvieran el juego. Y Mario Party había vendido 1,2 millones de copias. Nintendo cifró internamente en $80 millones el coste de la resolución, dado el elevado coste de los guantes en cuestión. Por suerte, para la compañía, sus peores previsiones no se materializaron, porque el trámite para solicitar los guantes obligaba a demostrar haber comprado el juego y el pirateo de cartuchos era moneda común. La serie todavía viviría una entrega más en Nintendo 64 con Mario Party 3 y se expandió con varias entregas más durante los años siguientes y en otras plataformas. En GameCube se lanzó Mario Party 4 y 5 2002 y 2003 y en Game Boy Advance Mario Party 2003. En la consola cúbica de Nintendo todavía había tiempo para un sexto título de la saga en 2004 y para el séptimo 2005. Pero todos ellos, sin duda, la entrega más aclamada fue la sexta, que incorporó la posibilidad de usar el micrófono, artilugio disponible en GameCube, y varios minijuegos y tableros muy trabajados. Mario Party ha acabado siendo una de las sagas más prolíferas de entre las protagonizadas por el fontanero, con 9 títulos más hasta 2023, aunque su calidad ha ido descendiendo progresivamente. Aprende con Mario. En los 90 Mario se volvió ubicuo y empezó a aparecer en todo tipo de videojuegos y otros productos. En Estados Unidos, de hecho, llegó a ser más reconocible que Mickey Mouse. Una de las series más interesantes basadas en el universo del fontanero de Nintendo fue Mario is Missing, 1993, NES, SNES, PC, Mac. En ella, Luigi, en su primera aparición como protagonista de un videojuego, debía buscar a su hermano por todo el planeta y el jugador debía responder correctamente a las preguntas que se le formulaban mediante una dinámica similar a las de las aventuras gráficas de tipo point and click, en las que se usa el ratón para interactuar con el entorno. En la línea de esta saga, en 1993 se publicaron varios juegos con las marcas Mario's Time Machine y Mario Early Years, que estaban orientados a que el jugador obtuviera ciertos conocimientos de diversas temáticas. Mario, pues, se convirtió en un profesor, rol que también desempeñaría en una serie de títulos desarrollada en PC llamada Mario Teach Typing, 1992, donde enseñaba mecanografía a los más pequeños. Sin ser exactamente juegos educativos, pero sí desarrollados con cierta voluntad pedagógica, los títulos agrupados en la marca Mario's Picross de 1995 para Game Boy se apoyaban en la lógica y las matemáticas para proponer al jugador todo tipo de puzzles. Se trata de una saga que tuvo continuación en Super Nintendo y en diversas reediciones para Wii y Wii U, pero que en realidad simplemente se aprovechaba el nombre y la imagen de Mario, porque ninguna de sus mecánicas remitía al mundo del fontanero italiano. Mario también fue reclamo de expresiones artísticas con Mario Paint en 1992, para Super Nintendo. El juego que sirvió para promocionar el ratón de la consola, Mario Paint tenía una parte muy centrada en la acción, en la que se utilizaba el ratón para mover una mano por todo el mapa mientras se golpeaban insectos, y otra mucho más creativa, en la que el jugador podía dibujar y diseñar de forma limitada, como el programa Paint de Windows, aunque con ciertas particularidades, como la existencia de sellos y elementos característicos de Nintendo. Las opciones, aunque básicas, eran bastante amplias para la época y el juego vendió más de 2 millones de unidades. Super Smash Bros. Más allá de todos estos nombres, queda uno por citar que es clave aunque no lleve el fontanero en su título: Super Smash Bros. 1999. Nintendo había expandido sus propuestas de ocio mediante todo tipo de videojuegos.
Las sagas más conocidas lideraban 3 de los grandes géneros del videojuego: Mario, el de plataformas; Zelda, el de aventuras; y Super Mario Kart, el de carreras. Además, Nintendo había tenido también éxito en el ámbito de los deportes y en el familiar, pero no tenían ningún título señero propio en uno de los géneros multijugador más lucrativos, el de la lucha. Durante los 90s, este género reinaba en los salones recreativos de todo el mundo, especialmente gracias al revolucionario Street Fighter 2 de 1991. De hecho, cuando se adaptó el título de Capcom a Super Nintendo, fue uno de los grandes éxitos de la consola. Le siguieron otras sagas importantes, aunque a mediados de la década el gran nombre del género, ahora en 3 dimensiones, fue Tekken, en 1994. Se trataba de títulos con un claro carácter competitivo y serio, un gran reclamo para cualquier plataforma, y Nintendo no contaba con ese perfil en su consola de 64 bits. El único que se acercaba era Fighter Destiny en 1998. Nintendo vio, por tanto, una oportunidad de mercado. Los encargados de aprovecharla fueron HAL Laboratory, creadores de la serie Kirby, con Masahiro Sakurai al frente, quienes diseñaron un prototipo de juego en el que la idea se alejaba de la propuesta habitual del género, es decir, de agotar la barra de vida del rival hasta así ganarle una ronda del combate. El sistema diseñado por HAL Laboratory se basaba en un porcentaje de daño que subía con cada golpe propinado al adversario, el cual salía lanzado cada vez mayor a distancia hasta caer fuera del ring. Además, no iba a ser un juego 1 contra 1, sino que podría haber hasta 4 personajes en pantalla para aprovechar los 4 mandos de Nintendo 64. La clave fue cuando, a todo esto, se le sumaron los personajes clásicos del mundo de Nintendo: Donkey Kong, Link de Zelda, Pikachu de Pokémon, Samus Aran de Metroid y por supuesto Mario y Luigi, entre otros, todos con movimientos procedentes de sus mundos. Aunque a Miyamoto la idea no le entusiasmó demasiado, Nintendo se acabó rindiendo al potencial gigantesco de la propuesta de HAL Laboratory. El juego, que derrochaba creatividad, se lo alineó con un toque de Super Mario Kart, y se le añadieron objetos como caparazones, estrellas o martillos, así como escenarios muy reconocibles. Super Smash Bros. Era una especie de sueño hecho realidad para el fan de Nintendo, el crossover definitivo. La primera de sus entregas fue el punto de partida para una saga histórica que supo crecer y mejorar con el paso del tiempo. En 2001 se publicó Super Smash Bros. Melee, que ampliaba de forma notable el número de personajes, escenarios y objetos y añadía diversas modalidades para un jugador, como el modo aventura. Además, era un juego más rápido y espectacular. Brawl Wii de 2008, por su parte, supuso una mejora gráfica y de personajes, lo que repercutió positivamente en las ventas. Aunque no fue tan aclamado por los jugadores, Super Smash Bros. 2004 para 3DS y Wii U recuperó algunos elementos de Melee y consolidó la fórmula para invitar a personajes de otras sagas, aunque no fuesen de Nintendo. Y el último hasta la fecha, Super Smash Bros. Ultimate 2018 de Nintendo Switch, no solo fue una oda en la historia de Nintendo, con decenas de personajes, escenarios, melodías y desafíos, sino también un homenaje a la historia del medio con invitados de todo tipo de sagas, consolas y momentos. Con más de 31 millones de unidades vendidas, Ultimate es el juego de lucha más exitoso de la historia del videojuego. El nombre de Mario no estaba presente en el título de Smash Bros., pero nunca lo necesitó para ser el protagonista de la portada. Estaba claro que, si Nintendo quería hacer un videojuego con sus grandes estrellas, era uno de los principales reclamos, tenía que ser el fontanero, siempre destacado en la pantalla de selección de personajes. Además, muchas de las características, localizaciones y objetos de sus mundos estaban presentes en el juego. Nuevamente, Mario propulsaba un juego al éxito, como había venido haciendo desde su nacimiento. Super Mario Bros. Protagonizó el renacer del mundo del videojuego en un momento crítico para la industria que daba sus primeros y erráticos pasos. El crash de la década de 1980, momento en el que títulos de muy poca calidad inundaban las plataformas de la época, había dejado muy maltrecho este novedoso mercado de Estados Unidos, y la llegada de Super Mario Bros. Junto a una nueva consola enfocada al público más familiar llamada NES
cambió la dinámica del sector. El impacto del personaje creado por Miyamoto fue tan grande en Japón y en Estados Unidos que no solo agitó la industria del ocio digital, sino también el concepto de juego en general. Mario se hizo tan popular como los dibujos animados más famosos de la televisión. El rey de la Navidad año tras año siguió protagonizando obras de primer nivel que no solo eran un bombazo en ventas, sino que también marcaron el camino que debía seguir la competencia. Todos querían imitar la fórmula de Nintendo y gracias a ello nacieron figuras tan icónicas como Sonic, la mascota de Sega creada única y exclusivamente para competir con Mario. La influencia de Mario fue tal que Nintendo exprimió todo lo que pudo del personaje, presente en decenas de juegos, desde títulos educativos hasta juegos de carreras de karts. Con Super Mario 64, Nintendo tal vez no consiguió recuperar el trono de las ventas de consolas que había perdido ante la revolucionaria PlayStation, pero sí se mantuvo como el referente del desarrollo de videojuegos, esta vez en las novedades 3 dimensiones. Si el futuro era este, Mario seguía estando allí. El liderazgo de Mario nunca se ha discutido, y si su reinado fue claro y destacado durante los años 80 y 90, se iba a mantener en las decenas venideras, aunque eso es otra historia y otro libro. Game over.